Hola, yo soy Gustavo Rack y este es nuestro tercer video destinado a la presentación de los contenidos del tema 4 del programa de nuestro curso. En este video nos vamos a adentrar en las características de los mercados de activos y en particular en los mercados de activos financieros. Concretamente en este video lo que vamos a analizar es cuáles son las motivaciones por las cuales los agentes económicos compran y venden activos y cómo se determinan sus precios y su valor en los mercados. Una primera cuestión a considerar es que, a diferencia de lo que ocurre con los bienes, que las personas adquieren generalmente para satisfacer directamente con él alguna necesidad a través del consumo, los individuos compran activos no solamente porque su posesión puede reportarles un beneficio o una utilidad, sino también porque poseen un valor de reventa y por lo tanto puede existir un beneficio en la operación de comprar y vender este tipo de bienes. Cuando hablamos de activos financieros concretamente, el valor de un activo financiero dependerá, por una parte, de cuánto se espera recibir como rentabilidad por ese activo, por la posesión de ese activo financiero, pero también por el nivel de incertidumbre que exista sobre esos flujos de ingresos futuros. Hablemos ahora de algunos activos financieros básicos, ¿sí? Algunos casos típicos de activos financieros. Empecemos por los bonos. El bono es un activo financiero emitido por un agente, que puede ser una empresa o un gobierno. El emisor del bono se compromete ante el tenedor del bono, ante quien lo compra, que le pagará un dividendo fijo cada cierto tiempo. Ese título lleva implícita un riesgo de cesación de pagos si el emisor del bono no paga los dividendos en los periodos acordados o luego no rescata el valor del bono al final del periodo de vida de ese título. Ese riesgo se asume que es mayor en el caso de los títulos emitidos por empresas porque en general tenemos mayor conocimiento sobre lo que ocurre en la economía en general de un país que lo que ocurre internamente en la economía de una empresa que nos está pidiendo plata prestada a través de este procedimiento, lo cual, de todos modos, amerita que se haga la aclaración o el matiz de que la deuda soberana o la deuda emitida por los gobiernos es de menor riesgo según qué gobiernos. Veamos cómo se relaciona el valor de mercado del bono, no el valor nominal del bono, sino el valor de mercado con la tasa de interés. Supongan que una empresa o un gobierno emite un bono cuyo valor nominal es 100. Ese es el valor que tiene el activo nominalmente. Y se compromete a quien le dé ese dinero a pagarle un rendimiento de 10 pesos al final de un año. Supongamos que la tasa de interés de colocar ese mismo dinero a plazo fijo fuera de 20%. ¿Estaría algún agente dispuesto a pagar los 100 pesos que vale el bono o el valor nominal del bono para ganar 10 al final del año si pudiendo poner la misma plata en un plazo fijo puede obtener el 20%, es decir, 20 pesos? Evidentemente no. Por lo tanto, cualquier comprador potencial del bono no va a estar dispuesto a pagar el valor nominal del bono. Estará dispuesto a comprar el bono en la medida en que pague por él lo mismo que podría, o mejor dicho, una cantidad tal que la tasa de interés o el rendimiento final que obtenga por él sería el mismo que el de depositar la plata en un plazo fijo. Y entonces vemos cómo, si la tasa de interés es de 20%, el valor del bono en el mercado no va a ser de 100 pesos. Concretamente, cualquier agente racional no estaría dispuesto a pagar más de 50 pesos por ese bono. Piensen qué ocurriría si la tasa de interés en vez de ser 20% fuera 30 o 40 o en vez de 20 fuera 5 o 1%. Y verán que el precio de mercado del bono se correlaciona negativamente con la tasa de interés. Es decir, a mayor tasa de interés, menor precio o valor de mercado del bono. Sumemos ahora la idea del riesgo potencial. Si además de eso el comprador del bono intuye que hay un riesgo de que no se le va a pagar lo que se acordó en los tiempos preestablecidos o que no se va a rescatar el valor del bono, cargará ese riesgo a la tasa de interés. Es decir, demandará
que el rendimiento real del bono termine siendo mayor. Y por lo tanto estará dispuesta a pagar precios cada vez más bajos. Otro título muy básico, muy típico, son las acciones. Recuerden que las acciones de una empresa lo que hacen es dar una participación, ¿sí?, dentro de la propiedad de capital de la empresa y por lo tanto un derecho a la participación en los beneficios. No hay una promesa de pagos preestablecida, tampoco hay un periodo de validez ni de periodicidad de los pagos. Los pagos llegarán en la medida en que dentro de la empresa se acuerde distribuir ganancias, porque además las ganancias en general no se distribuyen completamente entre los tenedores de acciones, sino que hay parte de las ganancias que se reservan para la empresa para inversiones de capital adicionales, crecimiento de la capacidad productiva, etcétera, etcétera. Cuanto mayores sean las expectativas de ganancias de las empresas, mayor será el valor de las acciones, porque mayores cantidades estará dispuesto a pagar quien quiera adquirirlas por ellas. ¿Cómo se relaciona entonces el valor de los activos al riesgo? ¿O cómo influye el riesgo en el valor de los activos? Para eso es necesario distinguir entre dos conceptos de riesgo. Empecemos por el final. Vamos a llamar riesgo idiosincrático al riesgo que está directamente relacionado a un determinado tipo de activo financiero. Es decir, cosas que pueden afectar el rendimiento de ese activo financiero en particular. Este tipo de riesgo no influye en el valor de los bonos, o de los títulos, mejor dicho, de los activos, porque es un riesgo diversificable. ¿Qué quiere decir diversificable? Que cualquier inversor puede minimizar este riesgo adquiriendo una canasta, un pool de activos financieros, ¿sí?, lo suficientemente grande y diversificado como para que el riesgo idiosincrático de cada uno de ellos se compense. Es decir, puede pasar que algunos títulos pierdan valor o no terminen teniendo la rentabilidad esperada porque sufrieron algún tipo de cambio, de situación que los ha afectado a ellos, pero no los ha afectado a los demás. Entonces, algunos van a rendir más, otros van a rendir menos, y en el promedio, el inversor debería esperar que no haya afectación en ese sentido. Ahora, existe un riesgo que afecta a todos los activos financieros, o casi todos los activos financieros, y ese tipo de riesgo le llamamos riesgo sistemático. Por ejemplo, si hay una caída del nivel de actividad de la economía, o si hay cambios en las políticas económicas que afecten a una parte muy importante de los activos financieros existentes, ese riesgo entonces no es específico de un tipo de activo, sino un riesgo más general. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no es diversificable. Es decir, no se puede diversificar simplemente volviendo muy variada o muy nutrida la canasta de activos financieros, porque todos están afectados por este tipo de situaciones. Este tipo de riesgo entonces sí afecta el valor de los bonos. O de los títulos, mejor dicho. Vamos a llamar valor fundamental de un activo a la parte del precio de ese activo financiero que depende de las ganancias futuras y del nivel de riesgo sistemático, es decir, del nivel de riesgo que no se puede diversificar. Este valor fundamental sería lo que cualquier agente perfectamente informado sobre la situación de riesgo sistemático y sobre las expectativas de ganancias futuras estaría dispuesto a pagar por ese activo financiero. Lo que observamos en el precio de los activos financieros es que, a diferencia de lo que ocurre con otros bienes, la variación de los precios se da minuto a minuto a medida que se van desarrollando las transacciones, ¿sí? Y por lo tanto, esto induce a una serie de comportamientos potencialmente especulativos. Por una parte, una forma de especular con el valor de los activos es comprar activos que uno considere que su precio está por debajo de su valor fundamental, porque uno tiene la expectativa de que en algún momento entonces volverán hacia su valor fundamental y allí realizará una ganancia. La otra forma de especular es viendo cuál es la progresión de los precios, ¿sí?, comprar en un momento en que, aunque el precio esté por encima de su valor fundamental, uno espere que los precios continúen aumentando, porque eso le permitirá comprar hoy y vender mañana cuando los precios hayan aumentado y realizar allí
una ganancia. ¿Cómo se determinan los precios en los mercados financieros? El mecanismo por el cual se fijan los precios es el conocido como doble subasta continua. ¿Cómo se procesa este mecanismo de doble subasta continua? Todo aquel que tenga la intención de comprar un activo financiero puede ingresar una orden de compra, a la que se denomina bid, en la que establece qué cantidad desea comprar y cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar por esa cantidad de títulos. Por otra parte, quienes desean vender ingresan una orden de venta, a la que se denomina ask, en la que establecen cuál es la cantidad que quieren vender y cuál es el precio mínimo al que están dispuestos a vender esa cantidad de títulos. ¿Cuándo sucede un intercambio? Cuando hay un emparejamiento entre una orden de compra y una orden de venta. ¿Qué es lo que ocurre si no existen emparejamientos? Lo que ocurre es que se van registrando las órdenes de compra y de venta en una lista. Las órdenes de compra, las bid, se ordenan en orden decreciente del precio y las órdenes de venta, las ask, se ordenan en orden creciente de los precios. ¿Cómo se determinará el precio? Como resultado de la búsqueda de renta de todos los actores en el mercado, de quienes desean comprar y quienes desean vender. Vemos en esta lámina un ejemplo de el listado de ask y de bid de un mercado determinado. ¿Sí? Acá tenemos las órdenes de compra, las asks, ¿sí? En orden decreciente de precio, y aquí tenemos las órdenes de venta, perdón, las bid y las ask, las órdenes de venta en orden creciente del precio. Como vemos, en esta situación inicial no hay transacciones porque no hay emparejamientos. Es decir, el máximo precio que está dispuesto a pagar un comprador es menor que el mínimo precio que está dispuesto a recibir el vendedor que está aceptando precios más bajos. ¿Sí? ¿Qué ocurre si se ingresa una solicitud de compra compatible con las órdenes de venta existentes? Bueno, los títulos se comprarán al mejor precio posible para el comprador. Por ejemplo, supongamos que se ingresa una orden de compra de 600 unidades, ¿sí? Títulos, a un precio máximo de 16,61. Claramente eso se ubicaría acá arriba en la lista y es compatible con algunos de los precios que existen en las órdenes de venta. Bueno, pero la transacción se hará a los precios más convenientes para el comprador. Por lo tanto, el comprador podrá adquirir estas 500 unidades que se están ofreciendo a un precio mínimo de 16,59 y las 100 adicionales las comprará de esta lista de aquí que se ofrecen a 16,60. Si por el contrario se ingresara una solicitud de venta compatible con las órdenes de compra, se transarán al mejor precio para el vendedor. Por ejemplo, si se ingresara una orden de venta de 300 unidades a 16,54, ¿sí? O sea que se ubicaría en esta parte de arriba del listado, ¿sí? Esas unidades se transarán al mejor precio posible para el vendedor, es decir, las 300 unidades se sacarán de aquí, ¿sí? Y se venderán a 16,56. Este proceso de doble subasta continua es lo que va fijando minuto a minuto, ¿sí? Las variaciones en los precios de los activos financieros. En el próximo video vamos a analizar cómo la búsqueda de rentas en los mercados financieros puede conducir a situaciones potenciales de burbujas y posteriores derrumbes.